La curiosa historia del reloj de bolsillo. Los primeros relojes portátiles eran muy imprecisos y se lucían como joyas. Fue en el siglo XVII cuando el reloj de bolsillo se hizo imprescindible para organizar la vida diaria. El reloj mecánico nació en los monasterios medievales, donde se usaba como despertador para que los monjes acudiesen a sus rezos canónicos. Pronto aquellos complejos mecanismos accionados por pesos y contrapesos saltaron a la vida pública para señalar fiestas, muertes y alarmas desde las torres de iglesias o ayuntamientos, aliados a campanas y autómatas. A continuación, el reloj se introdujo en las casas de las familias bienestantes, en forma de relojes torre o bien como aparatos más pequeños que podían trasladarse de una habitación a otra. Pero fue en el paso del siglo XV al XVI cuando se crearon los primeros relojes que las personas podían llevar consigo. Tradicionalmente se ha mantenido que el artífice alemán Peter Enlein creó el primer reloj portátil en 1504. En realidad, como escribe el experto David S. Landes, no hubo invención, sino transición silenciosa en varios centros. La Italia del Renacimiento fue uno de ellos. Bartolomeo Manfredi, matemático, astrónomo y creador de grandes relojes para plazas públicas italianas, ofrecía en 1462 un prototipo de reloj portátil al marqués de Mantua Federico Gonzaga. En 1493, el poeta Gaspare Visconti escribía: se fabrican pequeños relojes portátiles que con poco mecanismo funcionan bien indicando las horas y el curso de diversos planetas. En todo caso, las ciudades alemanas de Nuremberg, donde trabajaba Enlein, y Augsburgo se convirtieron en los primeros centros relojeros de Europa. Pronto le siguieron París y Blois, en Francia, y, algo más tarde, Ginebra y Londres. Los primeros aparatos no eran propiamente relojes de bolsillo. Su tamaño era demasiado grande para llevarlos cómodamente en las faltriqueras, las bolsas de tela que se ataban a la cintura y se llevaban colgando bajo la vestimenta. Los relojes tenían una forma ovoide, por lo que eran denominados huevos de Nuremberg, en Francia se los llamaba cebollas. Los relojes únicamente empezaron a aplanarse en las primeras décadas del siglo XVII. El reloj de bolsillo propiamente dicho data de finales de esa centuria y se asocia con la difusión del chaleco en Inglaterra. Por otra parte, lo que querían los dueños de los primeros relojes no era ocultarlos en un bolsillo sino lucirlos. Por eso tanto los caballeros como las damas los llevaban como colgantes de cuello, sujetos por una gruesa cadena de oro o plata, como si fueran una joya, que es lo que eran en realidad. Los relojes, en efecto, estaban hechos con metales finos, oro y plata, decorados con piedras preciosas y sus cajas estaban finamente talladas. Las piezas eran una obra conjunta del relojero encargado del mecanismo y del orfebre que realizaba la decoración. Desde las pequeñas pinturas que adornaban la esfera hasta cajas engalanadas con esmaltes y piedras preciosas en las que se guardaba. Los primeros relojes de uso personal del siglo XVI conferían prestigio social a sus portadores. Los reyes europeos fueron sus mejores coleccionistas y los cortesanos los incorporaron a la etiqueta de palacio. También se emplearon como regalos diplomáticos y de boda, pero, desde luego, no podían faltar en el guardarropa de un noble junto a las prendas suntuosas, las joyas, los guantes, los sombreros, las gafas y los bastones. La precisión de estos primeros relojes dejaba mucho que desear. Al principio, cada día se retrasaban al menos una hora. La mejora en los materiales del mecanismo y en la elaboración de los engranajes permitió en el siglo XVII reducir el desfase diario a media hora. Esto obligaba a ajustar constantemente los aparatos tomando como referencia un reloj solar. En 1637, un poeta inglés, John Sacking, escribía: ocurre con nuestras opiniones como con nuestros relojes, en cuanto aparece una pieza auténtica todos damos cuerda y rectificamos el nuestro. Dada esta imprecisión, los relojes tenían una sola aguja para marcar las horas y en las esferas no se consideraba necesario indicar las medias ni los cuartos.
Esta situación cambió radicalmente gracias al científico e inventor holandés Christian Huygens. En 1656, Huygens desarrolló el sistema de péndulo, que permitió rebajar el desfase diario de los relojes fijos de 15 minutos a apenas 15 segundos. Aunque hubo intentos de aplicar el péndulo a los relojes de bolsillo, la solución para estos llegó de la mano del mismo Huygens, que en 1675 inventó el muelle en espiral. Gracias a esta innovación, publicada en una revista científica de la época, el Journal des Savants, el desfase diario de los relojes portátiles pasó de 30 a 5 minutos. Esto permitió indicar los minutos mediante una segunda manecilla, aunque, curiosamente, algunos usuarios consideraban que esto era confuso y los relojeros idearon métodos para mantener una sola aguja, por ejemplo, haciendo que girara una segunda esfera horaria en el centro del reloj de modo que la manecilla marcaba a la vez la hora y el minuto. El reloj portátil con muelle en espiral marcó el nacimiento de la cultura de la puntualidad. Los poseedores de estos relojes dejaron de depender de las campanas y del movimiento del sol para organizar el tiempo privado, familiar y social. Ahora se podían concertar con exactitud citas amistosas o amorosas, medir el horario laboral en tiendas y talleres gremiales y controlar el tiempo de ocio. El progreso en la precisión llegó al extremo de que en algunos relojes se incluyó un segundero y aparecieron los primeros cronómetros. Esto supuso una revolución para la navegación de altura, dado que permitió calcular con precisión la longitud. A principios del siglo XVIII apareció el reloj de médico, con un segundero que se usaba para medir el pulso de los enfermos, aunque también servía simplemente para indicar que el reloj funcionaba bien. A lo largo de este siglo se produciría otra gran transformación, ahora gracias al capitalismo. Hasta entonces los relojes eran objetos raros, productos de orfebrería reservados a unos pocos. Thomas Tompion, uno de los más afamados relojeros ingleses de principios del siglo XVIII, fabricó en toda su carrera 6.000 relojes. Esta producción se multiplicó gracias al etablizaje, un antecedente de la producción en serie surgido en Suiza y adoptado enseguida en Gran Bretaña. A finales de siglo se producían cada año en Europa 400.000 relojes, con la consiguiente rebaja de precio. El economista Adam Smith observó en la riqueza de las naciones, en el año 1776, que un reloj de bolsillo de los mejores que a mediados del siglo pasado podía haberse adquirido por 20 libras esterlinas, puede adquirirse ahora posiblemente por 20 chelines, o sea, 20 veces menos.